Bienvenidos entonces, vamos a iniciar nuestra clase de mate del día de hoy. Estamos trabajando con todo respecto a triángulos. Ahorita exclusivamente estamos estudiando la parte de triángulos rectángulos, ¿verdad? Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene 90 grados, perdón, tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? Como es un triángulo, obviamente hay 3 ángulos y uno de esos ángulos mide 90 grados. Muy bien, lo que vamos a trabajar el día de hoy básicamente se refiere ya a, nosotros trabajamos ya las fórmulas de una forma en la que, bueno, conocimos lo que era cómo encontrar la hipotenusa, cómo encontrar alguno de los otros lados, las longitudes, y todo fue de forma manual, podríamos decirlo, aplicando nuestras fórmulas. Obviamente podíamos utilizar la calculadora. Ahora vamos a trabajar algunas otras fórmulas que nos proveen estos triángulos. No sé si ustedes han visto en su calculadora o si la tienen ahí. Hay una parte en sus calculadoras donde dice sen, cos y tg. Y tal vez abajito dice seno, coseno y tangente. ¿Sí? ¿Ya las ubicaron? Pues esas son las funciones que trae la calculadora. Está en la parte de arriba, ¿sí? Donde están todas las funciones como de programación y cosas así de su calculadora. De todos modos, yo les voy a mostrar cuando ya estemos trabajando lo de la calculadora, cómo vamos a aplicarlo. O sea, cuáles son las teclas que tenemos que presionar para obtener nuestros resultados. ¿También se puede hacer de forma manual? Claro que sí, pero les voy a mostrar yo de qué forma podemos aplicarlo con nuestra calculadora. Muy bien, les voy a compartir aquí mi pantalla. Me dicen cuando la vean, por favor. Ya se ven. Muy bien. El tema de esta semana, entonces, es funciones o razones, ¿sí? Cualquiera de las dos está correcta. Si ustedes en algún texto o en algún momento vuelven a trabajar este tema y se lo presentan como razones trigonométricas, es lo mismo que funciones trigonométricas, ¿correcto? Entonces, este es nuestro tema de la semana. Básicamente nosotros para encontrar la hipotenusa y cada uno de los lados, cateto A y cateto B, en un triángulo, nos basábamos únicamente en el ángulo recto, o sea, tomábamos únicamente como base el ángulo recto. Pero como les dije anteriormente, un triángulo, voy a dibujarlo aquí, solo para poder hacer referencia. Muy bien, si yo tengo aquí un triángulo y estoy hablando de un triángulo rectángulo, tenemos aquí estoy aquí dibujando ahorita un triángulo rectángulo. ¿Ven ahí el triángulo rectángulo? Sí. Sí, sí se ve. Muy bien. Entonces nosotros en la aplicación que estábamos trabajando de hipotenusa, cateto A y cateto B, únicamente tomábamos en cuenta este ángulo, ¿sí? Y sabemos que es el ángulo recto de mi triángulo, ¿sí? Que mide 90 grados. Eso lo sabemos nosotros de sobra. Ya lo hemos trabajado. Pero ¿qué hay de estos dos ángulos? Aquí hay otro ángulo y aquí hay otro ángulo, ¿sí? Entonces, mi triángulo tiene 3 ángulos, obviamente. Este es el ángulo conocido de 90 grados porque es el ángulo recto y todos los ángulos rectos miden 90 grados siempre. Pero ¿qué hay de estos dos ángulos? Aquí hay otro ángulo y aquí hay otro ángulo, ¿sí? Entonces, para eso me sirven a mí las funciones o las razones trigonométricas. Yo tengo que encontrar en algún momento la medida de estos ángulos y lo puedo hacer con mi transportador, obviamente, pero necesito aprender a utilizar esas funciones. Asimismo, en ocasiones hay ejercicios en donde me dan únicamente un ángulo,
O sea, me dan un ángulo a mí diferente al de 90, obviamente, porque este sí es conocido. Me dan un ángulo y yo voy a tener que encontrar con ese ángulo la medida de los lados, ¿sí? Entonces, básicamente, en las funciones y razones trigonométricas se combinan lados y se combinan ángulos. Nosotros en la aplicación de teorema de Pitágoras que estábamos trabajando la semana pasada, únicamente aplicábamos las fórmulas para los lados, ¿sí? Únicamente para los lados. Ahora es una combinación de lados y de ángulos también. Entonces, lo que yo espero que ustedes identifiquen en esta imagen que acaba de hacer yo es que mi triángulo también tiene otros ángulos. Y obviamente todos los triángulos son diferentes, no todos van a ser iguales. Y vienen en diferente posición también. Muy bien. Entonces, esta era una aclaración porque necesito que lo sepan. Y, muy bien, nuevamente, necesito que ustedes tengan claro qué es o qué son las funciones o razones trigonométricas. Muy bien, entonces, ¿qué son las razones trigonométricas? Por favor, le voy a pedir a Natalie que me lea aquí, por favor, ¿qué son las razones trigonométricas? Las razones trigonométricas son relaciones entre los lados del triángulo y solo dependen de los ángulos del este. Son fórmulas para encontrar cuánto mide un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo. Muy bien, aquí tengo dos frases muy importantes que quiero que tomen en cuenta. Dice, las razones trigonométricas son lo que les decía, relaciones entre lados y ángulos, ¿sí? Eso es lo importante. Primero, son relaciones entre lados y ángulos. Como nosotros lo habíamos trabajado anteriormente, únicamente eran relaciones entre lados y encontrábamos lados nada más. Ahora voy a relacionar los lados, pero también los ángulos de mi triángulo, ¿sí? Esta es la primera parte que tenemos que tener claro. Y segundo, nos dice que son fórmulas. Fórmulas o son algoritmos, ¿sí? Emerson, ¿qué es un algoritmo? No sé, Miss. ¿Alguien que me pueda ayudar y me diga qué es un algoritmo? Son como que Pasos. Muy bien. ¿Quién más iba a hablar? como instrucciones para realizar algo. Correcto. Son pasos o son instrucciones para resolver algo. Un algoritmo básicamente es una fórmula, ¿sí? Y lo que decían, pasos o instrucciones para llegar a un fin, ¿verdad? En este caso, para encontrar cuánto mide un lado o un ángulo. Entonces, si se dan cuenta, el concepto básico de las razones trigonométricas es que existe una relación entre lados y ángulos, ¿sí? Y vamos a utilizar diferentes funciones que tiene mi triángulo para poder encontrar esos lados y esos ángulos. Muy bien, hasta aquí pregunto, ¿estamos claros todos? ¿Alguien Sí. tiene alguna duda? Muy bien. Entonces, para continuar, necesito que tengamos claro lo siguiente. Que las razones trigonométricas son tres, ¿sí? Van a haber tres razones trigonométricas. ¿Y por qué creen ustedes que son tres? Porque hay tres ángulos. Muy bien. Y porque su nombre lo dice, tri, viene de tres, trigonométricas, y obviamente porque un triángulo tiene nada más tres lados. Las tres razones son seno, ¿sí? Seno, tenemos aquí seno, y nosotros lo vamos a encontrar en la calculadora la mayoría de veces como sen, ¿sí? O lo vamos a, ya cuando trabajemos fórmulas, no va a decir como tal seno, va a decir únicamente sen. Y aquí está esta X, y porque yo les quiero que ustedes comprendan cada una de las cosas, no solo es que esté por estar. Esta X que está aquí es el ángulo. Nosotros aquí vamos a colocar el ángulo de mi triángulo, el ángulo que yo tenga, el ángulo que me esté dando a mí el problema. Entonces, sen y esta X se refiere al ángulo. Luego tengo la segunda razón que es coseno y lo encuentro como cos y nuevamente aquí el ángulo. O sea que básicamente estas razones trabajan con ángulos.
Entonces, en mis razones y funciones, como se combinan ángulos y lados, los lados ya sabemos cuáles son, hipotenusa y catetos. Y los ángulos son seno, coseno y tangente. Tangente es TG, perdón, y también la X se refiere al lado. Vamos a dejar, todavía no vamos a aplicar estas tres razones, solo quiero que las tengan. Algunos, yo sé que muchos de ustedes ya las han escuchado, seno, coseno, tangente, ¿verdad? Para cada uno de los ángulos. Y vamos a saber cómo se van a trabajar o cómo las vamos a aplicar más adelante. Lo que yo quiero ahorita es que solamente las conozcamos. Muy bien. Aquí tenemos las tres razones trigonométricas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que y lo que me interesa que aprendamos hoy o que tengamos claro hoy? Lo primero que debemos de ubicar, en un triángulo recto son sus lados, ¿sí? Entonces, nuevamente, yo espero que ustedes estén haciendo anotaciones en algo, pero vamos a encontrar tres lados, ¿sí? Ustedes ya saben cuáles son los tres lados, pero es importante que los tengamos muy en cuenta. Número 1 tenemos a la hipotenusa, ¿sí? ¿Está? Ya la conocemos. Número 2, veamos, ahora ya no le vamos a llamar cateto A y cateto B. Sí les podemos poner las iniciales para poder encontrar nosotros los lados, pero ya los catetos tienen nombres específicos. Vamos a conocer el cateto opuesto. Vamos a poner el cateto opuesto. Y el otro cateto le vamos a llamar cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, veamos. Estos tres lados que tengo aquí, que estoy escribiendo aquí, tienen que ver exclusivamente con el ángulo, ¿sí? Dependiendo del ángulo que a mí me muestren. Cuando yo en Teorema de Pitágoras encontraba algún lado, dependía únicamente del ángulo recto, ¿sí? O sea, yo ubicaba mi ángulo recto y entonces dependiendo de donde estuviera mi ángulo recto, yo identificaba a la hipotenusa, al cateto A y al cateto B. Ahora, cuando me den a mí problemas, me den ejercicios, no me van a mostrar siempre el ángulo recto, ¿sí? Me van a mostrar cualquiera de los tres ángulos y dependiendo de esos tres ángulos, yo voy a ubicar mi hipotenusa, mi cateto opuesto y mi cateto adyacente. Entonces, por eso les mencionaba desde el principio que el triángulo tiene tres ángulos, ¿sí? Y ahora para encontrar estas funciones o para trabajar estas funciones, a mí no solo me van a dar el ángulo recto, ¿sí? Me van a dar ahora que trabaje con cualquiera de los otros dos ángulos que tiene mi triángulo. Entonces, como siempre, la hipotenusa, eso sí es para todos. Siempre va a ser el lado más grande, ¿sí? Siempre va a ser el lado más grande y obviamente ya sabemos que está enfrente del ángulo recto. Puede que a mí me estén pidiendo otro ángulo o me estén mostrando otro ángulo, pero la hipotenusa siempre va a estar frente al ángulo recto y básicamente siempre es el lado más o la línea más larga de mi triángulo. Pero veamos estos dos que tengo. Tengo cateto opuesto y cateto adyacente. Opuesto significa contrario, ¿sí? Que está contrario al ángulo que me están dando. Y adyacente, cuando algo es adyacente, quiere decir que está unido, ¿sí? Entonces, adyacente significa que está unido al ángulo. Ahorita solo se los estoy diciendo yo así de forma general, pero ahorita los vamos a conocer ya uno por uno, ¿sí? Para que ustedes lo tengan claro. Muy bien, entonces, les comparto nuevamente aquí. Muy bien, lo primero que tenemos que ubicar en un triángulo recto, siempre estas funciones también estamos trabajando, como se los dije desde el principio, únicamente con triángulos rectos. Lo primero que tenemos que ubicar en un triángulo recto son sus lados, ¿sí? La hipotenusa siempre va a ser, miren, si ustedes se dan cuenta en este triángulo recto, este ángulo que estoy mostrando ahorita aquí con este puntito rojo, es el ángulo recto. Siempre, ¿sí? Siempre
donde nosotros veamos que se unen las dos líneas rectas y forman el ángulo de 90 grados, siempre va a ser mi ángulo recto. Y siempre, siempre, frente a mi ángulo recto va a estar mi hipotenusa. Eso sí es de ley, se podría decir. Pero luego tengo otros ángulos, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, estos son mis tres lados, hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. La hipotenusa nunca cambia, siempre es la misma, y los catetos al que le voy a definir yo como opuesto y como adyacente dependen del ángulo que me estén dando. Y ahorita lo vamos a conocer. Muy bien, solo aquí quiero que sepan que estos son los tres lados. Veamos uno por uno. La hipotenusa, ¿sí? Muy bien, le voy a pedir a Arlet que me lea aquí, por favor, acerca de la hipotenusa. La hipotenusa de un triángulo rectángulo es siempre el lado opuesto al ángulo recto, en el lado más grande de un triángulo rectángulo. Muy bien. Entonces aquí hay algo muy importante. Sí, es siempre el lado opuesto al ángulo recto. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí tengo dos ejemplos, ¿sí? Y la hipotenusa la tengo aquí en el ejemplo 1 y aquí en el ejemplo 2. Y si ustedes se dan cuenta, aquí me están dando a mí ángulos. En el primer ejemplo me están dando un ángulo de 25 grados. Quiere decir que con ese ángulo quieren que trabaje o referente a ese ángulo quieren que yo trabaje, ¿sí? En el ejemplo 2 me están dando un ángulo de 45 grados, ¿sí? Entonces, ¿cómo identifico yo mi hipotenusa? Lo primero es, lo más fácil es que es el lado más grande de un triángulo. Y a simple vista yo puedo definir eso, ¿sí? Yo puedo definir si este es el lado más largo. Si en algún dado caso nosotros no lo podemos identificar de forma visual, podemos medir. Yo vengo con una regla y mido cuál de los tres mide más. Esa es mi hipotenusa. Pero la forma más sencilla es ubicar el ángulo recto. Miren, en el ejemplo A, voy a poner aquí el ejemplo A. Mi ángulo recto es este. Miren, aquí y aquí. Este es mi ángulo recto, este que estoy marcando aquí. Miren. ¿Por qué? Porque aquí exacto es donde se une una línea y otra línea y están formando un ángulo de 90 grados exactamente. Entonces, este es mi ángulo recto. Entonces, la hipotenusa siempre, siempre está opuesta a mi ángulo recto. Veamos en este segundo ejemplo, que es el ejemplo B, podría decir. ¿Dónde tengo mi ángulo recto? Obviamente, este que me están dando aquí de 45 grados no es mi ángulo recto. ¿Por qué? Porque el ángulo recto mide 90 grados. Y aquí me están dando 45, entonces lo descarto. Aquí no puedo porque tiene que ser recto. Y aquí hay una línea recta, pero la otra está inclinada. Entonces no es mi ángulo recto. Veamos aquí, este sería mi ángulo recto porque tengo las dos líneas. Aquí sería mi ángulo recto. Perdón, aquí sería. Este es mi ángulo recto. ¿Por qué? Porque exactamente hay una línea aquí y otra línea aquí. Y están formando estas dos líneas el ángulo de 90 grados. Entonces, opuesto al ángulo de 90 grados, opuesto al ángulo recto, yo voy a tener mi hipotenusa, ¿sí? Entonces, se cumple lo que dice aquí la definición, y eso ya se los había explicado yo anteriormente, que la hipotenusa se encuentra opuesta al ángulo recto, y obviamente también es el lado más grande de un triángulo. Entonces, lo puedo encontrar al observar quién es el ángulo más, quién es la línea más grande o más fácil, ubico mi triángulo, en mi triángulo ubico mi ángulo recto y opuesto a eso se encuentra mi hipotenusa. Se los pongo así porque más adelante vamos a ver que nos pueden dar este ángulo, nos pueden dar este ángulo, pero recordemos que estos no son los rectos. Los rectos o el ángulo recto es donde está una línea horizontal y una línea vertical, ¿sí? Donde se une la línea horizontal y la línea vertical, ese es mi ángulo recto. Muy bien. Antes de que pase a los catetos, porque ya vamos finalizando con eso, quiero preguntar, ¿está claro lo de la hipotenusa? ¿Sí? Sí. ¿Está claro lo del ángulo recto? Sí.
Muy bien, yo trato de que ustedes puedan comprender de la mejor manera. Por eso les digo que el ángulo recto se forma donde está exactamente unida la línea horizontal. Por ejemplo, aquí la línea horizontal y la línea vertical. Ahí está mi ángulo recto. Y enfrente del ángulo recto, la línea que está enfrente del ángulo recto siempre será la hipotenusa. Muy bien, creo que con eso estamos claros. Está más fácil. Pero ahora veamos en cuanto a los catetos. Porque ahora sí los tenemos que identificar bien. Tenemos dos catetos, cateto A o cateto opuesto y cateto B o cateto adyacente, ¿sí? Muy bien, le voy a pedir a Andrea que me lea, por favor, acerca de los catetos. El cateto opuesto es el lado que está enfrente del ángulo dotado. El cateto adyacente es el lado que está junto al ángulo dotado y que no es la hipotenusa. Muy bien. Muy bien, veamos pues. Aquí nos leyeron dos tipos de catetos. Tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Primero, Andrea dijo, el cateto opuesto es el lado que está enfrente del ángulo dado. Como yo les dije desde el principio, ahora aparte de conocer el ángulo recto, me van a dar otro ángulo a mí. Entonces, como su nombre lo dice, el cateto opuesto va a estar enfrente de ese ángulo. Y luego dice, el cateto adyacente es el lado que está junto al ángulo y que obviamente no es la hipotenusa. Por eso nosotros tenemos que identificar primero la hipotenusa. Luego identificamos estos dos ángulos. Pero veámoslo mejor ya con unos ejemplos gráficos para que podamos entender mejor. Muy bien, igual, tengo el mismo ejemplo para lo de la hipotenusa, pero ahora ya con los catetos definidos. Veamos aquí. El primer ejemplo, ejemplo A. Vamos a poner aquí. Ah, ahí dice ejemplo 1, entonces no hay necesidad. Muy bien, la hipotenusa la descartamos porque nosotros ya la encontramos. ¿Cómo la encontramos? Aquí tengo yo mi ángulo recto y enfrente de mi ángulo recto tengo la hipotenusa. Entonces, este lado ya está descartado, ¿sí? Ya no puedo ponerle a ese lado ninguno de los catetos. ¿Por qué? Porque ya es de la hipotenusa. Yo ya lo definí. Entonces, los únicos lados que me quedan es este lado y el lado horizontal y la línea vertical. Realmente esas son las dos líneas que siempre me quedan, casi siempre. La horizontal y la vertical, ¿sí? Si mi triángulo está ubicado o posicionado de diferente forma, también las puedo ubicar. Son mis dos líneas rectas que tengo ahí, son las que me quedan. Ahora, ¿cómo encontrar cada cateto? Pues es bien sencillo. Lo que tengo que ubicar es el ángulo que me están dando. Aquí me están dando un ángulo A de 25 grados. Ese es el ángulo. Ahora yo me voy a ubicar en el ángulo que me están dando. Para el cateto opuesto, como su nombre lo dice, tiene que estar opuesto al ángulo. Si yo tengo aquí el ángulo de 25 grados, el que está opuesto o la línea que está opuesto a mi ángulo es esta, ¿sí? Por lo tanto, a esa línea le voy a llamar yo cateto opuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque está opuesto, o la línea está opuesta a mi ángulo, ¿sí? Al ángulo dado, ¿sí? Ahorita me estoy enfocando únicamente en el ángulo que me están dando. Muy bien, entonces, veamos en este otro ejemplo. Ahorita solo estoy hablando del opuesto, ¿sí? La hipotenusa, pues ya la ubiqué, entonces esta línea está descartada ya. Tengo que identificar en esta línea quién es mi cateto adyacente y quién es mi cateto opuesto. Entonces, ¿a dónde me voy? Me ubico básicamente en el ángulo que me están dando. Aquí el que me están dando es el ángulo A de 45 grados. Entonces, me ubico aquí en mi ángulo. Este es el ángulo que me están dando. Y dice que el cateto opuesto es la línea que se encuentra enfrente del ángulo. ¿Y cuál es la línea que se encuentra enfrente del ángulo? Esta línea, miren. Esta que estoy poniendo aquí la flecha. Por lo tanto, esa línea
se llamará o es mi cateto opuesto. ¿Sí? Muy bien, pregunto ahí, ¿estamos claros cómo identificamos el cateto opuesto? Sí. ¿Sí? Sí. Está enfrente del ángulo, pero no enfrente del ángulo recto, porque enfrente del ángulo recto se encuentra mi hipotenusa. Está enfrente del ángulo que me dan, ¿sí? El ángulo diferente de 90 grados. En el primer caso fue el de 25 grados y en el segundo caso en el de 45. Y se dan cuenta que está enfrente. Muy bien. Ahora nos vamos a ubicar rapidito para el cateto adyacente. Muy bien, ya ubiqué yo mi cateto opuesto y obviamente el lado que me sobra es cateto adyacente. Pero si en algún dado caso yo quiero encontrar primero mi cateto adyacente, entonces igual, me voy al ángulo que me dan. Aquí está el ángulo que me están dando de 25 grados. Y básicamente mi cateto adyacente es la línea que está junto a ese ángulo. Miren, esta línea que tengo aquí está junto a ese ángulo. Por lo tanto, le voy a llamar cateto adyacente. Veamos en este otro ejemplo. Tengo mi ángulo de 45 grados. Y yo les dije al principio que adyacente significa unido. ¿Sí? Que está unido o que está adherido. Entonces, el cateto adyacente básicamente, si aquí tengo yo mi ángulo de 45 grados que me están dando, el cateto adyacente básicamente es el que está unido a este ángulo, que es esta línea que estoy marcando. Por lo tanto, a esa le voy a llamar adyacente. Entonces, para identificar los lados de un triángulo, yo puedo hacerlo de diferentes formas, de la forma que más se me haga fácil a mí. Por ejemplo, yo digo, bueno, a mí se me hace más fácil encontrar primero los catetos y ya sé que la línea que sobra es la hipotenusa, ¿verdad? O a mí se me hace más fácil encontrar primero la hipotenusa y el cateto opuesto y ya sé que la línea que sobra es para el cateto adyacente. O a mí se me hace más fácil encontrar la hipotenusa y el cateto adyacente y ya sé que el lado que sobra o la línea que sobra es para mi cateto opuesto. Entonces, para identificar los tres lados, yo tengo que únicamente saber muy bien identificar dos lados y el tercero obviamente es el que hace falta. Muy bien. Ahorita solo di la parte teórica, vamos a hacer un ejercicio el día viernes para que nosotros todos juntos vamos a hacer ese ejercicio para que podamos ubicar cada uno de los lados. Estos son los ejemplos más básicos, ¿sí? El ejemplo 1 y el ejemplo 2, pero como les he dicho siempre, siempre así no vienen los ejercicios, ¿sí? Así bien fácil porque, ya sé cuál es, o sea, voy viendo, pero vienen en diferentes posiciones, entonces eso es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Muy bien, ¿estamos ahí, chicos? Sí, Luis. Correcto. Si hay alguna duda, alguna situación, la vamos a ir resolviendo. Siempre es más fácil ya en la aplicación. Cuando nosotros estamos en la teoría, nosotros venimos y, sí, está claro, ¿verdad? Pero ya en la aplicación uno se encuentra con ejercicios y dice, ¿y aquí cómo lo resuelvo? Entonces no hay problema. El día viernes que ya empecemos a trabajar la parte práctica únicamente de identificación ya de lados, si surgen dudas, si surgen preguntas, las podemos plantear y resolverlas de una vez. ¿Estamos? Muy bien, entonces lo que aprendimos hoy fue básicamente eso, ¿verdad? Todavía no, si ustedes se dan cuenta, todavía no estoy aplicando ni una sola razón trigonométrica, solo se las mencioné. Lo único que aprendimos hoy fue a identificar correctamente cada uno de los lados, ya con los términos de cateto opuesto, cateto adyacente y saber que vamos a utilizar los diferentes ángulos de mi triángulo. Muy bien, con eso vamos a finalizar, chicos. Nos vemos a las 10:15. Por favor, tengan impreso su parcial para poder trabajarlo en clase. Muy bien, entonces los veo puntuales, chicos. Nos vemos. Pasen feliz día.